Bueno, usted tiene allí, como siempre, la identificación de la iglesia. Usted puede buscar luego los mensajes que están siendo puestos oportunamente para que pueda usted también pasarlo a otros. Estas exposiciones de la palabra de Dios por este servidor y otros servidores también que predican la palabra. Hace algún tiempo, unos 7 años tal vez, que salió una película de una de 4 que ya una iglesia de acá a los Estados Unidos se planteó como objetivo de hacer películas cristianas. Usted recordará a Courageous o Los Valientes o El Reto de los Valientes. Se trataba de 4 policías y uno de ellos, el jefe, sufrió una pérdida muy grande de su hija por un accidente automovilístico. Y ellos empezaron a tener muchas pruebas y situaciones y tuvieron que reenfocarse. Y al final, uno de ellos hizo lo que se llama resoluciones. Y había al final de la película, muy bonito por cierto, y está por ahí en internet lo que son las resoluciones. Y la resolución no es más que el deseo de hacer algo de una manera comprometida o un compromiso. Estamos todavía en el mes de enero, pero estas resoluciones eran más o menos en este cuadro que se planteó en la película, que por cierto, pero muy bíblicas. Hay 13 resoluciones. Uno de ellos en la película tuvo problemas con una entrada de dinero falso o de una manera falta de integridad, y al leer las resoluciones él no pensó que podía cumplirlas, pero es bíblica, hermanos. Si usted lee cada una de esas resoluciones, luego podemos pasársela por ahí si no la tienen, pero es bastante bíblica. La primera es: prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Una responsabilidad que es bíblica, ser responsable, ser el sacerdote del hogar. Esto es para nosotros los hombres. Y también decía la segunda: prometo amarlos, protegerlos, servirles y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Otra vez, esto no es que lo puso la película, lo traemos a colación porque es algo bíblico y tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy. Prometo serle fiel a mi esposa, amarla y honrarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Esto es basado en la carta de los Efesios. Si es posible dar nuestra vida por nuestras esposas, porque Cristo lo hizo por su amada iglesia. Bendecir a mis hijos prometo, y enseñarles a amar a Dios con todo el corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y esto de enseñar tiene que ver con modelar. Es difícil enseñar si no se modela. Al final los hijos irán a hacer lo que yo hago y no tanto lo que yo digo. Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. El apóstol dice: si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Prometo perdonar a los que me hacen mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar con integridad como un hombre responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Prometo esforzarme valientemente con la fortaleza que Dios proveerá o provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Eso es tremendamente bíblico, basado en muchas partes de la Biblia, pero al final lo tenemos en Efesios. Nuestra vida aquí tiene un solo propósito, hermanos: que disfrutemos de la salvación. Eso es secundario, lo tenemos como paquete.
pero que nuestra vida sea para la gloria y honra de Dios. Que glorifiquemos el nombre de Dios en nuestro hablar y en nuestro hacer. Y Dios nos ha dado un ministerio, ¿sabe cuál es? La familia. Y si no cuidamos a la familia, estamos fallando el blanco. Hay muchos que han malinterpretado y se han dedicado al ministerio, tristemente, y han abandonado, puesto a un lado la familia. Eso es fuerte. El primer ministerio que Dios le da al hombre es su familia, cuidarla y guardarla, pero llevarla a los pies del Señor. De esta forma, las resoluciones son buenas, hermanos. Y ahora que estamos al principio del año, en este mes de enero, el domingo pasado comentamos de las dificultades que tenemos para crecer y que pudimos identificar, al menos algunas, de forma bíblica, situaciones que nos impiden a nosotros crecer. ¿Y sabe qué? Todas son resueltas por el compromiso a la palabra de Dios, por ser obedientes. Pero nos tiene, hermanos, podemos tener 15, 20, 30, 40 años y todavía somos niños en Cristo. Pero estas resoluciones nos van a ayudar, hermanos, y vemos en la Biblia algunos ejemplos de hombres que pusieron su resolución, el qué debo hacer o el qué voy a hacer. De esta forma queremos animarle a que vea conmigo estos ejemplos. Puede ser al comienzo, a la mitad, a lo que usted está haciendo, pero al comienzo del reinado, aunque muchos estudiosos bíblicos dicen que pudo haber sido ya al final de su reinado, o cuando fue ungido el rey David, pero el rey David fue ungido 3 veces. De cualquier manera, cualquiera que haya sido el momento, él hizo un voto, él hizo una resolución. Y él dice en el Salmo 27:4, y quiero que lean conmigo, dice, por favor vamos a ponernos de pie para esta primera parte de la resolución. Dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. El versículo 8 después dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Gracias. Esta es una resolución que él da. Y otra vez, no sabemos si fue al principio de su reinado o al final, pero en cualquier lugar o momento que haya sido, es completamente correcto que él haya puesto al Señor como primera cosa en su vida. Este salmo comienza, y usted se acordará, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en su vida del rey David tuvo muchos encuentros, muchas situaciones, y antes de ser rey había sido perseguido y estaba al borde de la muerte. Y él veía la mano de Dios librándole en todas estas cosas. Pero cuando ya tenía el compromiso de servir al pueblo de Dios, él hizo esta cosa, esta resolución, este compromiso delante del Señor. Y él dice, una cosa le he pedido, he demandado, he solicitado al Señor, y esta buscaré. Si usted va a poner una resolución, este mes es bueno para hacerlo. Tómese la excusa de que es el primer mes del año, está comenzando el 2019, todavía estamos fresquecitos del año 2018 y usted puede lograr muchas cosas desde el punto de vista espiritual si usted se dedica al Señor. Ahora, si usted no hace nada, no espere cosas diferentes. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Cualquiera que sea la resolución que usted tome, si quiere tomar como ejemplo algunas de las que vamos a mostrar, hermano, no solamente pídale al Señor hacerla, sino que busque hacerla, búsquela, indague, trate de ver otros ingredientes bíblicos que les pueden ayudar. Y él decía, esta buscaré. ¿Cuál era? Él decía, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora notemos esto, que en el Antiguo Testamento el concepto del templo
Es un poco distinto a lo que nosotros tenemos hoy en día. La gente llama templo acá, pero realmente esto es un local. El templo es cada creyente. Somos templo del Espíritu Santo. Y cuando el Señor se consigue con la mujer samaritana, ella decía, nuestros padres adoraron este monte y esto. Y el Señor le dijo, la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es en cualquier lugar. Luego en Mateo 18 el Señor dice en el versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero no deja de sorprender el amor que tenía David por la casa del Señor. Y en la casa del Señor él quería estar. Tal vez, dicen algunos, que él veía cómo los sacerdotes vivían allí. La hermosura de aquellos vestidos que Dios mismo había diseñado para prefigurar las glorias del mismo Señor Jesucristo. Él sentía una impresión tan grande de que estaba en la casa del Señor, donde el Señor habitaba. Y es que en la casa del Señor él pudo tal vez recibir resguardo de la espada. Como Joás, creo que estuvo 3 años escondido en la casa del Señor. La gente buscaba refugio en la casa del Señor porque era donde la misericordia estaba manifestada de una manera clara. Hermanos, pero llevándolo al tiempo nuestro del Nuevo Testamento, ¿cómo es nuestra demanda de parte del Señor? ¿Tenemos ese mismo deseo de estar en la casa del Señor adorándole? ¿Tenemos esa misma inclinación que tenía David? Usted dirá, no, pero es que era distinto el templo. Sí, pero ahora él da mayor libertad. El Señor está en todos lados, pero de una manera particular en el sitio donde Él ha escogido para poner su nombre. Y esto es acá, Lumbrera. O es en la iglesia que está en la esquina, o es en la iglesia que está al lado, donde la gente se reúne para glorificar el nombre del Señor. Ojalá que nosotros tengamos esa misma inclinación. Señor, que esté yo en la casa tuya todos los días de mi vida. Y mire las razones: para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. Inquirir, o puede decir para indagar, para meditar, para ser ministrado en la casa del Señor. Hay un momento que toma el lugar como que, vamos a ver qué me dice mi corazón. Versículo 8. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, dice el Señor. Qué bonito sería si nuestro corazón nos inclina a decir, hey, Gilberto, busca al Señor, anda al culto, anda, reúnete y póngale el nombre suyo. Pero, ¿qué te dicta tu corazón? El Señor hablaba del corazón y decía que donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Porque del corazón salen todas las cosas. Y el Romano nos dice que la palabra está cerca de tu boca y de tu corazón. Y si confesares con tu boca que Jesús es en el Señor y creyesen en tu corazón, del corazón salen todas las cosas, hermanos. Es nuestra sinceridad, es la parte más íntima. Veamos el ejemplo de David. Y él decía, mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. ¿Por qué no tomamos este ejemplo de poner al Señor como primera lugar, primera prioridad, el congregarnos, el estar en su casa? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera al Señor. Otro que tuvo un reto grande, y esto no era para él mismo, sino para todos los que le estaban oyendo en ese momento, fue Josué. Después que pasaron el río y estaban ya en la tierra prometida, había muchos retos por delante. Pero no era el reto de vencer a los enemigos que estaban en la tierra allí, que tenían que sacar, que el Señor los iba a ayudar junto con la ayuda de Josué, sino lo que ellos tenían pegado de su vida pasada. Y a veces esto nos impide, hermanos, a nosotros tener los retos, cumplir con el propósito de la voluntad de Dios. Lo que tenemos pegado del viejo mundo, del viejo hombre, de la mundanalidad, del acomodarnos a este mundo. Josué 24, 14 y 15. Está la Reina Valera actualizada del 2015. Separa a Josué y le dice al pueblo de Israel, las 12 tribus. Ahora pues,
teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Es bien llamativo que él empiece con la palabra servirle, porque es que su corazón estaba inclinado a servirle a otros dioses, a la idolatría. Y usted dirá, no, yo cuando era inconverso, antes de aceptar a Cristo, no era idólatra. Hermanos, el asunto es el gran problema y lo más triste es que siendo creyentes todavía tenemos inclinación a la idolatría. Y no es de tener un santo de yeso, es todo aquello que quite el lugar a Dios. Puede ser el mismo trabajo, puede ser el cansancio, puede ser el descanso, puede ser hasta la familia, puede ser hasta mi carro, puede ser las actividades, puede ser cualquier cosa que te quite a ti el privilegio de poner a Dios en primer lugar. Eso es idolatría. La próxima vez que usted tenga alguna situación que le impida reunirse, piense, ¿por qué no me puedo reunir? No, porque y unas son perfectamente legales, hermanos. Pero otras dirán, ¿será que yo puedo vencer esto? ¿Será que de esta manera se me está poniendo como muy insistente que nunca puedo venir por la misma razón? ¿Será eso? Señor, ayúdame a estar libre de la idolatría, ayúdame a servirte con integridad. Y él habla la palabra fidelidad. Y a veces damos por hecho la gracia y decimos, aunque somos infieles, el Señor permanece fiel. Veámoslo en el contexto, hermano. Integridad y fidelidad, servirle al Señor. Y él después de esto da como una clave, dice, quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Una acción, debemos hacerlo, debemos ponerlo en práctica, quitar. Quitar es una palabra característica de las cartas del apóstol Pablo, sobre todo en Colosenses. Quitar, porque el creyente, nosotros venimos con, o tenemos aún mucho del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos carnales y nos impulsan a la desobediencia, a no servir a Dios. Es la carne, es la que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago y me impulsa. Pero al final el capítulo termina, gracias a Dios, porque tenemos la victoria en Cristo. Gracias a Dios por su don inefable. Y él le dice, en el versículo 15 del capítulo 24 de Josué, pero si les parece mal servir al Señor, bueno, vamos a hacer una cosa, escojan pues, pero no van a estar entre dos pensamientos. Escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses de los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es como una manera así como jocosa, uno la puede imaginar. Mire, aquí les pongo yo ustedes esto. ¿Quieren servir al Señor? ¿Sí o no? O volver atrás con sus dioses. Pero este que está aquí y su familia va a servir al Señor. Yo no sé ustedes, si lo ponemos en lenguaje actual. Hermanos, podemos decir rectamente, confiadamente, con integridad y verdad, que nosotros podemos aconsejarle a otros, sirvan al Señor, porque yo y mi casa estamos sirviendo al Señor. ¿Lo podemos decir? Si lo podemos decir, gloria a Dios, hermanos. Y si no, vamos a acomodar la vida porque siempre hay oportunidad. Vamos a escoger, dejar lo que me está impidiendo, ese peso que dice Hebreos, que no nos deja correr, el peso del pecado, el peso de tantas cosas, compromisos que nos agarra el mundo y nos envuelven. Y he oído alguna vez exclamar, no, lo que pasa es que mi vida es muy complicada y tengo mucho trabajo y apenas puedo ir a la iglesia. O sea, la cosa está invertida totalmente. Ojalá que alguna vez podamos decir, no, mira, estoy sirviendo tanto al Señor, estoy tan bueno que apenas puedo trabajar. Claro, tenemos que ser responsables, yo no digo eso, hermano, pero todo a su tiempo. El Señor da a cada uno su lugar. Al comienzo de nuevas etapas, entonces, cuando ellos estaban teniendo la nueva posesión de la tierra, el Señor les pidió, bueno, pónganse entre la espada y la pared, o me sirven a mí o sirven a los dioses. Él siempre tiene remanente fiel. Gente que puede decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este es uno de los ejemplos. Y esos eran hombres dedicados a las cosas de Dios. Pero veamos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Y este ejemplo usted lo conoce bien.
Zaqueo era un hombre pequeño. Zaqueo quiso ver a Jesús, mas su pequeñez le detuvo. Él quería ver a Jesús, dice un corito. Zaqueo estaba esperando ver a Jesús y él tuvo su encuentro con el Señor. El Señor le dijo, mira, tú me estás buscando. Bueno, yo he provisto para que tú ahora tengas la salvación. Y le dijo a todos, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19, 7 al 9. Dice que Zaqueo entonces, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, este es el compromiso, esta es la resolución de un nuevo creyente. Y cuando dice puesto en pie, lo puso en verde. Puesto en pie, el ponerse en pie delante de todos aquellos daba una sensación de compromiso. Y eso me acuerda cuando usted siempre, seguramente ha estado en una reunión grande, sobre todo en un matrimonio, que alguien va a hablar, ¿verdad? Y agarra la camarita y se pone de pie. Y alguien que se puso de pie, algo importante va a decir. Ponerse de pie da la sensación, oye, va a decir algo importante. Esto fue lo que él hizo. Y él se puso de pie delante del Señor, sin importar lo que fuesen a decir los demás. Es más, los demás estaban diciendo, mira, Jesús ha entrado a cenar y a reunirse con hombres pecadores. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿hay alguno de nosotros que haya hecho jamás esta resolución? Un poquito difícil, ¿verdad? Pero él dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y veámoslo en el contexto de que este hombre era recaudador de impuestos y él había en su vida defraudado a mucha gente. Lo primero que vino es restaurar su vida. Él quería dar testimonio de que por el encuentro de Jesús, él quería hacer una vida nueva y restaurar lo que él había hecho malo. La mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguno, bueno, se lo doy 4 veces lo que le quité. Y nos hace pensar en 2 Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es una resolución de uno que acababa de aceptar a Jesús. Uno que había tenido el encuentro personal con Jesús. Yo creo que de estos 3 ejemplos, algunos de nosotros estamos metidos allí, ¿verdad? Con David, aunque no somos reyes, pero somos, de alguna manera tenemos una señal o una posición de autoridad, o que vamos a tener una nueva posición, como quiera que sea. El asunto está en que en un momento de su vida, él demandó una cosa y esa iba a buscar. Luego Josué, un hombre que le dice a los demás y le pone un reto, una resolución a todos. Bueno, escojan. Ustedes pueden hacer lo que quieran o volver atrás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, diga conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Que se oiga, yo y mi casa serviremos al Señor. Con la boca nosotros podemos expresar nuestro testimonio. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero notemos, no fue porque Él dijo que la mitad de mis bienes doy o porque devuelvo cuadruplicado. No es por sus obras. Era porque Jesús vio su corazón, porque es Dios. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Aquel hombre estaba dando testimonio de que había cambiado su vida y de que tenía la salvación. La salvación nos hace dar frutos. No es que tenemos que tener frutos para tener la salvación. Ahora, hermanos, con estos ejemplos en mente, estamos comenzando el 2019. Es el mes de enero y usted puede tomar suya algunas de estas resoluciones. Otra vez, esto es palabra de Dios, esto está en la Biblia, usted lo ve, lo verifica, lo puede tomar o lo puede dejar, pero yo en mi casa vamos a tomarla. Usted me va a decir, no, pero yo tomé algunas resoluciones. Voy a bajar de peso, voy a dejar de consumir frituras. Eso es bueno, hermano, para la salud. Endría, no me ves así. Pero, mire, aprender a contar, mis hermanos. Todo el mundo fue a la escuela aquí y sabe contar. Ayer estábamos con el nieto y estábamos paseándolo por la urbanización. Y cuando llegamos a donde está
el asunto del correo, las casillas. Él se nos soltó de la mano y fue rápido para allá. Yo, espera, Paul. Cuando él empieza a tocar y a contar, 1, 2, 3, 4, todas las casetas que están numeradas porque le llama la atención. Aprendió a contar y eso es lo que está haciendo. Y las letras también. Y tiene 14 meses. Está buscando hacer lo que está aprendiendo. Hermanos, aprendamos a contar, no tanto los números, pero estoy pensando en el Salmo 90, Moisés. Él dijo, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La brevedad de la vida. Y es cuando uno pisa ya los 49, a los 50, que empieza como a reevaluar y a decir, caramba, ¿qué he hecho? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me falta? Me queda poco. Empieza uno a reevaluar toda su vida. Pronto pasa y volamos. Y él dice esta expresión en el versículo 12, que es la que quiero que nos llevemos. Enséñanos, oh Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí, hermanos, vamos a ponernos como reto, como resolución, aprender a contar. Señor, ayúdame a contar bien mis días, a contar lo que estoy haciendo, a saber que lo que hago cuenta para la gloria tuya y que en cualquier momento yo puedo dejar de ser cuando tú quieras. ¿Qué dejo yo atrás? ¿He de ir sin ningún fruto que presente al Señor? Con el tiempo malgastado, ¿he de presentarme allí? Eso sí me da dolor, dice el poeta, el que escribió este himno. Hermanos, enséñanos, Señor, a contar nuestros días de una manera que podamos traer sabiduría, que pueda llenar nuestros corazones y hacernos más sabios. Por ejemplo, una cosa que hicimos hoy y que no es lo correcto, mañana no lo voy a hacer en el nombre del Señor, porque vi que trae enemistad o puede ser una palabra no sabia. Señor, ayúdame a pensar lo que voy a decir, ayúdame a saber lo que tengo en mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, ve, examíname. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 9, versículo 3 al 5 o versículo 4, Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La perspectiva que Jesús enseña respecto al tiempo es de trabajar para el Señor. De que tu tiempo gire en una función de trabajar al Señor. Que la gloria del Señor sea para Él. Y es una respuesta sabia a lo que pregunta o lo que anhela Moisés en el versículo 12. Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al Señor sabiduría. Mire, hermanos, hagan la obra del Señor mientras tanto que el día dura, mientras tanto que tiene fuerza, mientras tanto que podemos andar, respirar. Hagamos la obra del Señor porque la noche viene. ¿Y cómo puede usted interpretar la noche viene? Se acaba el tiempo. Nos morimos, o nos vamos, o volamos, o ya no hay oportunidad. Por eso debemos tener nosotros esta prioridad. Señor, enséñanos. Mire algo más de lo que dice en 1 Corintios 7 y 29, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. O sea que la Biblia no solamente lo insinúa, lo dice claramente, tu tiempo es cortico. Y él, en base a ese tiempo, mire lo que le dice a Timoteo, y esto es para nosotros también. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 al 5, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra. Ahora, solamente en los cultos, solamente cuando tengas tiempo, solamente cuando no estés cansado, solamente cuando la ocasión así lo amerite, ¿verdad? No, dice a tiempo y fuera de tiempo.
¿Alguna vez alguien ha tenido la experiencia de haber visto partir o alguien murió y usted tuvo la oportunidad, estuvo cerca, pero por pensar, no, a lo mejor en otro momento le digo, paso a la eternidad? Sí, yo lo he tenido. Y eso el Señor perdona, pero no es un pensamiento bueno. La sensación de pude haber sido aún más directo, pude haber sido más enfático, pude haber insistido. Yo sé que hay momentos en que es demasiado obvio que no se puede. Una pareja se está casando, por ejemplo, y usted no va a decirle al novio, un momentico, mira, espera, antes de decir sí, quiero predicarte a Cristo. Ya hay que buscar, pedirle al Señor sabiduría, porque ya estamos ahí haciendo cosas que no son correctas. Pero que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y él dice otras cosas: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son cosas para nosotros, hermanos, aunque fueron dichos para Timoteo. Es algo que viene directamente para todo creyente, a tiempo y fuera de tiempo. No seamos, el domingo pasado predicamos creyentes de cuna. Que es un creyente de cuna, uno que siempre está chiquitico, viendo al niño Jesús, y así mismo es él, un niño. No crecemos, pasan los años y somos niños en Cristo. No seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Pero aquí hay creyentes que sencillamente son creyentes dominicales o creyentes de culto, y del resto nadie sabe ni siquiera que somos creyentes en Cristo. A tiempo y fuera de tiempo. Ahora hay una razón, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo, otra vez la palabra, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Y es que acaso eso no está ocurriendo? Tenemos hermanos que hemos conocido que han salido de iglesias, otros lamentablemente no, pero iglesias donde son maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y han apartado la verdad del corazón de muchos creyentes, hermanos, porque no se predica la doctrina. Se predica es un programa, o se predica o se ve en la iglesia una cosa bonita, o unas luces, o algo que llame la atención, o que apele a la carne, o que somos hijos del rey, por eso merecemos lo mejor. Pero hermano, eso no es lo que nos enseña la doctrina de la gracia. Aunque somos hijos del rey, es verdad, pero nuestra prioridad no es nosotros mismos. Todo se trata acerca de Jesús, es acerca de Jesús. Y si en el proceso Él me da bendición, pero bendiciones espirituales, hermano. Nosotros no estamos en la búsqueda de cosas materiales. No estamos en que por medio del Evangelio nosotros entonces Dios nos va a bendecir. Somos ricos como era Abraham. Estamos perdiendo el foco. Versículo 5 al final dice, pero tú sé sobrio en todo. Y la palabra sobrio, sí, como la entendemos, un borracho, cuando no está borracho, está sobrio. Cuando no está embelesado, no está embebido, no está mareado con las cosas de este mundo. Debemos nosotros ser sobrios, soportar las aflicciones y hacer nuestro trabajo. Esta es una resolución, hermano, al final véala. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esa es una resolución. Aprende a contar. Otra resolución, número 2, es deja el pasado y avanza. Muchos de nosotros, o hay algunos hermanos que viven clavados en el pasado. No, y lo que me pasó, y esto, y fulanito, y fulanita, y esto me pasó por esto, y yo tengo mucho rencor, o tengo mucho... Hermanos, deja el pasado. No puedes cambiar lo que pasó el año pasado. No puedes cambiar ni siquiera lo que pasó una semana. No puedes cambiar ni siquiera lo que pasó hace un segundo. Pero sí puedes modificar o influenciar en el futuro basado en lo que viste en el pasado con la ayuda del Señor. Deja el pasado. El apóstol en Filipenses 3 nos dice, y eso bien conocido por todos, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire estas cosas.
No pretendo, número 1. Olvido lo que queda atrás, número 2. Me extiendo a lo de delante, número 3. Y número 4, prosigo a la meta. 2 cosas negativas y 3 positivas para adelante. Hermano, olvida el pasado, lo que te hirió. Ya pasó. Sánate. Pídele sanidad al Señor. Olvida, perdona y deja pasar. Y ya, sigue adelante. A veces estamos agarrados del pasado y el pasado nos ancla hacia el futuro y no nos deja avanzar. Olvida lo que queda atrás. Y hay otros que dicen, no tanto que el pasado fue malo, al contrario, no, el pasado fue buenísimo. Antes era esto mejor, antes esto era, o yo era esto. Hermano, no es sabio estar pensando en el pasado tampoco. Eclesiastés 7 y 10 nos dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay una versión que dice, no estés añorando el pasado porque no es inteligente. ¿Estás añorando el pasado? Lo que pasó, pasó. Hermanos, deja el pasado y avanza. Este es otro compromiso, otro reto, otra resolución que puedes tomar. Deja el pasado y avanza. El número 3, refleja tu bendición. ¿Cómo? El apóstol dice en 1 Tesalonicenses 5 y 16, él dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Fíjense que está en azul allí por lo menos 3 cosas. Estad gozosos, número 1. Orad, número 2. Dad gracias, número 3. Y de paso nos pone un ingrediente a cada uno. En cuanto a estad siempre gozosos, es algunas veces cuando las cosas te estén yendo bien, del resto no. ¿Verdad? No. Es siempre, siempre. Aunque estemos pasando por situaciones delicadas, situaciones, hermanos, mantengamos el gozo del Señor siempre. En verde está el ingrediente que le trae sentido a esa expresión. Estad gozosos siempre. Y ora nada más cuando tengas necesidad. Sin cesar, en todo momento. Cuando andas en el carro, cuando estás en una reunión, cuando estás a punto de algo importante, cuando estás fuera de la casa, cuando estás en la casa, cuando estás en el baño, ora. Tantas cosas que se conquistan en oración, hermanos. Otra vez, no necesita ser típico, dogmático. Yo tengo que orar y cerrar los ojos y poner mis manitos cuadradas así para poder orar. No, hermanos, quítese el dogmatismo religioso. Usted puede orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y dar gracias por todas las cosas buenas que Dios le ha dado también. Las cosas malas, bueno, el Señor sabrá por qué, pero no dé gracias por eso. No, ¿verdad? No. Dice en todo. Y es difícil, hermano. Para el ser humano es difícil ver la mano de Dios en situaciones que son adversas. Sin embargo, la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay un propósito que no conocemos, que en el momento nos parece adverso, nos parece triste, nos parece trágico. Es verdad. Y debemos llorar, debemos tener todo lo necesario que el Señor nos dice en ese momento. Si es posible, buscar consejería, buscar oración, buscar grupos, pero estar en la presencia del Señor y no abandonarnos, no dejarnos. Porque tienes que reflejar tu bendición. ¿Cuál es tu bendición, hermanos? Nada más y nada menos que eres el Hijo de Dios por Jesucristo. Eso es tremendo. Tienes vida eterna, que no depende de ti, no depende de tus obras, no depende de tu comportamiento. Depende de la obra de la cruz. Lo que Cristo hizo en el Calvario, Él nos tiene sujetos. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. El Señor Jesús hablando en Juan dice,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no tendrá, ni es condicional, sino el que oye y cree, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Somos justificados en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. ¡Qué bendición tan grande! Tenemos un Padre que nos escucha. Tenemos un propósito definido en esta vida. Entonces refleja tu bendición. Siempre estar gozoso. Refléjalo, hermano. Ese es otro compromiso, otra resolución que puedes tener. El salmista dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Te ha mostrado Dios la senda de la vida? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y eres salvo. Tienes la vida. Dios te la ha mostrado. Y Él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cómo podemos concebir a un creyente que tenga esta tremenda bendición de ser hijo de Dios y ande en tristeza y ande en desacuerdo o ande desamparado de las cosas de Dios, o quiero decir, dejado de las cosas de Dios, o de alguna manera no reflejando el gozo y la posición que tenemos en Cristo? Somos hijos de Dios donde quiera que nos paremos. Delicias a tu diestra para siempre, es eterno. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos, reservada para nosotros, hijos de Dios. Esto era un suficiente motivo para estar gozosos, hermano. Otro, abstente de lo impuro. Otra vez una palabra dominical, abstente. Pero viene de abstenerse. Cuando una persona no ha hecho por mucho tiempo alguna cosa que estaba acostumbrada a hacer, es un abstemio. No, ya él es abstemio. Por ejemplo, el alcoholizado es abstemio cuando ya él deja el licor. Se está absteniendo. El apóstol Pedro en su segunda carta dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Siempre decimos deseos carnales, esos son cosas sexuales. Bueno, está incluido, pero no necesariamente es eso. Los comentaristas dicen que todo impulso carnal que me aleja de Dios y me hace estar dando mal testimonio delante de los demás. Y hay dos palabras importantes acá, extranjeros y peregrinos. No importa la palabra griega en cómo se pronuncia, pero quiero decirle que extranjero es la situación de aquel que no pertenece a un país, no tiene privilegios ni derechos. ¿Sabe qué? Nosotros somos extranjeros en este mundo. No tenemos los mismos privilegios y no debemos tenerlos del inconverso que vive aquí, que está regido por el príncipe de este mundo que es Satanás. ¿Sí me sigue ya por donde vengo? Y él dice peregrinos. Peregrino nos habla del tiempo. Que es extranjero está. El peregrino es uno que es nómada, uno que está yendo poco a poco y está pasando, no debe quedarse allí. Cuando una persona se establece en un sitio, ya no es peregrino, ya es un citadino o uno que se estableció. Somos peregrinos, hermanos. Y sabe que estaba leyendo por allí a un autor que dice que hoy en día ni siquiera cantamos himnos de que somos peregrinos. Y el miedo que él le daba es que no vaya a la iglesia, está cayendo en una situación de que olvidó que somos extranjeros y peregrinos. Y ahora queremos estar metidos en todo lo que al mundo corresponde. Pero ahí está la palabra de Dios, que no se ha cambiado. Y él dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esto es en presente, esto es continuo, hermano. Eso lo tenemos tú y yo. Pero tenemos que abstenernos, tenemos que dejar de hacerlo, tenemos que no hacerlo. Y él dice más, el versículo 2 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El inconverso nos está viendo. Que tu compromiso, que tu resolución sea que los inconversos vean en mí un reflejo de Jesús. Eso es lo que queremos, el apóstol quiere decirnos acá. Manténganse haciendo el bien. No padezcan por cosas malas,
Porque uno mira, y eso es que es cristiano, evangélico. Yo es un evangélico, sí, no lo quiero. Pero uno que diga, a pesar de lo que está pasando, mira cómo se mantiene. Hay algo bueno en eso. Abstenerse de lo impuro. Porque, hermanos, somos peregrinos y extranjeros. Filipenses nos dice, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando Josué se paró y dijo, quiten todo ídolo, quiten todos dioses ajenos, quiten? Toda resolución debe venir con un quiten. Colosenses nos dicen, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hagan morir, quítenlo. ¿Cuáles son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres. Hay hermanos que van en contra o critican las doctrinas de la gracia y dicen porque el creyente, hay creyentes que consideran, entre los cuales estamos nosotros, que nosotros, el Señor, una vez que nosotros hemos recibido la salvación de Él, Él no la quita. Pero el apóstol da una seria advertencia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces ellos sigan pecando porque la salvación no se pierde. Ese no es el punto. El punto es que Dios dice que ni fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maledicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Si una persona dice que es creyente y continúa en estas cosas, déjeme decirle, mire lo que dice el versículo en azul, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una persona que está haciendo lo que está arriba constantemente, está diciendo, yo no tengo a Cristo. Es diferente a caer en un momento dado, resbalar y pararse nuevamente, pero permanecer en esto. Permanecer en la injusticia, en la fornicación, en la idolatría, en el adulterio. Ser afeminados. Los que se echan con varones, ya estamos llegando a todo nivel. Pero en ese mismo nivel están los ladrones, están los avaros y están los borrachos. Están los maledicientes y estafadores. Esos no heredarán el reino de los cielos. Sencillamente no les ha amanecido. Erais algunos, dice el apóstol Pablo, pero ya son creyentes. El que es creyente es salvo y será guardado por Dios por la eternidad. Porque yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Pero tenemos que demostrar. El que dice, no, yo sigo pecando, pero al final yo soy salvo igual. Ese no es creyente. Olvídate, está demostrando que no tiene a Cristo. Bueno, siguiendo un poquito de esto, que hay algunos que tienen o toman la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y en Judas 1 y 4 nos dice, algunos hombres han entrado encubiertamente y han entrado en la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por su fruto lo conoceréis. Número 6, anima a otros. Esa resolución, hermanos, anima a otros. Pero ¿cómo voy a animar si yo estoy desanimado? ¿Acaso que la fuerza viene de ti? Viene del Espíritu Santo que mora en ti. Y él dice, anímense y edifíquense unos a otros, así como ya lo hacen. ¿Cómo te puedes animar y puedes animar a los demás? Una clave, mire Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en algunos momentos y algunos versículos favoritos que tú te aprendes. Salmo 23, Juan 14, Romanos 5. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Ahí está la clave. Uno de los lugares por excelencia es en la iglesia, donde tú puedes venir, puedes constatar, puedes ministrar, puedes ser ministrado. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en esta iglesia, son los jueves
Los jueves es un excelente tiempo, hermanos, para ministrarnos y ser ministrados. Aprendemos y usamos esto, la palabra de Dios, animándonos y edificándonos. Pero también otro aspecto. Es el pastor nada más que no me ha llamado. Ay, fulanito de tal no ha llamado a fulanito. Y a ti te ha llamado el pastor. ¿Quién ha dicho que el pastor es el único que tiene que velar por las ovejas? Sí, vamos a tener nosotros que dar cuenta, es verdad. Pero hermanos, la Biblia dice que unos a otros tenemos que edificarnos y tenemos que estar pendientes los unos a los otros. Si un cuerpo, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Debemos estar llamando, debemos estar animando. Hermano, no te he visto más. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Puedo orar por ti? Y de repente cuando te estés llamando a uno, qué bonito es que te diga, estaba por llamarte también para ver cómo estás. Y animarnos los unos a los otros. Mira, tengo un versículo que quiero dejarte. Hermanos, hagamos eso. Eso es bonito, eso es bueno y eso está delante de lo que Dios nos pide que hagamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y para eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero es que yo no tengo don para predicar. Es que yo no sé cómo hacer eso. Yo no tengo eso como habla el pastor o como habla el hermano que tiene, y tal vez ese ministerio. Yo no sé cómo hacer, cómo ganar a Cristo a otros. No sé cómo trabajar para el Señor. Hay un viejo himno que cantamos, me gusta mucho la letra, y dice, escuchad, Jesús nos dice, ¿quiénes van a trabajar? Campos blancos hoy aguardan, anden pues a cosechar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. ¿Quién responde a su llamada? Heme aquí, yo iré, Señor. Si por tierras o por mares no pudieras transitar, puedes encontrar hambrientos en tu puerta que auxiliar. Si careces de riquezas, lo que dio la viuda da. Si por el Señor lo dieres, Él te recompensará. Si como elocuente apóstol no pudieres predicar, puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Si no logras que sus culpas reconozca el pecador, conducir los niños puedes al benigno Salvador. Hay lugar para todos en la viña del Señor. Pongamos como compromiso, hermano, como resolución, servir al Señor. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias por la bendita palabra tuya, porque tu mente y tu voluntad para con tu pueblo está allí. Gracias por la claridad, gracias porque ahí están tus palabras. El Señor habló que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias por los compromisos que podemos hacer y porque no podemos contar con nuestras propias fuerzas, pero el Señor Jesús prometió este Consolador que ya está con nosotros y que nos ayuda, que toma de lo tuyo y nos lo da para poder entender. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos acá a tener el compromiso, a tener la resolución de servirte, de participar en tu obra, de estar congregándonos, de estar leyendo tu palabra, de animar a otros, de abstenernos de lo malo, de ponerte a ti en todo lugar antes de cualquier cosa, que sepamos que somos peregrinos y extranjeros y que muchos nos están viendo y que por nuestro testimonio, tristemente, muchos no han venido a ti. Señor, suplicamos que nos ayudes, estamos necesitados de ti. Queremos, Señor, que alguien que haya escuchado tu palabra, que estos versículos puedan hallar cabida en su corazón. Y si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, pueda en esta mañana o en este momento que está escuchando estas palabras, confesar con su boca a Jesús como su Señor y Salvador, que Cristo murió por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Señor, ayúdanos a nosotros que somos salvos a servirte y a tomar en serio nuestra salvación. A ti sea la gloria, Señor, la honra, en el nombre precioso de Jesús. Amén.